The problem with this area is that it's populated by the Argentinians. So this is the one thing that we have fixed. Demian Reidel es el jefe de asesores de Milei. Con mi jefe de asesores, el doctor Demian Reidel, estamos reescribiendo gran parte de la teoría económica. Es decir, que si nos termina de salir bien, probablemente me den el Nobel de Economía junto a Demian. Viene haciendo algunas giras para tratar de atraer inversiones a Argentina, particularmente en lo que es la energía nuclear. Volvió a hacer noticia ahora Reidel porque dijo esto. I'm the chief advisor to the president, and my portfolio is very varied, but I want to refer to two of my two main projects or areas of interest, which are AI and nuclear energy. These two are quite related, so let me start with why AI. We want to become an AI hub, Argentina. Obviously, I'm going to go very quickly, but we have large extensions of land with access to energy, with access to water, in cold climates, which is sort of a cherry on the cake for the cooling of systems. And in an area without armed conflicts, without tsunamis, no earthquakes, there are not that many places on Earth with those things. Obviously, the problem with this area is that it's populated by the Argentinians. So this is the one thing that we have fixed. If you had any misgivings, as I said, we are stabilizing the macro and we're giving you the legal framework that tells you we mean business this time. Ahora sí, el problema de Argentina es que está lleno de argentinos. ¿Por qué es un problema que esté lleno de argentinos? Y porque los argentinos no permiten que se estabilice la macro, que es lo que dice al final. Nosotros estamos tratando de solucionar eso, estabilizando la macro. O sea, haciendo un ajuste, los estamos haciendo cagar de hambre para estabilizar la macroeconomía y de esa forma garantizar que los inversores que vengan de afuera puedan generar grandes ganancias a partir de todos los recursos que tiene la Argentina. Que puedan generar grandes rentas y rendimientos sin preocuparse por los argentinos. O sea, estamos haciendo el ajuste ejemplificador para que se dejen de romper los huevos y permitan que podamos habilitar el saqueo de la minería, de los recursos naturales, que es lo que reivindica este tipo, ¿no? El desarrollo de los recursos naturales que tiene Argentina y que los presenta como un caso de inversión, como una oportunidad de inversión a nivel internacional. Va y viene. La primera pregunta es, ¿por qué? Si el tipo... Hay un montón, ¿no?, de tipos como Reidel. ¿Por qué se esfuerzan siempre en volver, ¿no? Si el tipo vivió en Nueva York, vivió bien allá, hizo guita allá, ¿por qué no se queda allá y nos deja de romper los huevos acá en Argentina, ¿no? Si nos odia. ¿Para qué volvés? ¿Por qué siempre terminan volviendo a Argentina a decir que somos todos unos negros, unos marrones, y que tienen que hacer lo que hacen los hombres blancos del norte? Porque lo mandan, dice Diego. Puede ser. Es en parte porque lo mandan, obviamente el laburo para estos fondos de inversión, pero también porque los tipos son estructuralmente cipayos, ¿no? ¿Pero por qué son estructuralmente cipayos? Porque ellos creen que Argentina puede tener algún tipo de potencial a partir de eliminar la traba de los argentinos. Ahora, ¿por qué vuelven? ¿Y por qué no se van a vivir allá? Yo creo que es porque allá ellos no son nadie. Vuelven siempre porque Argentina es una tierra generosa, de la cual ellos siempre se pueden destacar, porque siempre son hijos o nietos de gente con mucha guita que les puede financiar que hagan sus estudios, que se vayan a vivir a Estados Unidos, que abran un fondo de inversión afuera, que obviamente hagan siempre networking en las mejores escuelas y universidades del país y a nivel internacional. Y en el único lugar donde pueden destacar es en Argentina, porque en Argentina ellos son los dueños de los recursos, son los que explotan los recursos argentinos y a las personas, ¿no? Y a los argentinos. Ahora, en este caso en particular, en parte tiene razón y en parte no. ¿Por qué? Porque él dice que tienen un montón de recursos que son muy necesarios para el resto del mundo, son muy atractivos, ¿no? Como un caso de inversión. Lo cual es cierto, Argentina tiene un potencial minero muy grande, un potencial petrolero, energético, que es a donde va él, un potencial energético muy grande. Él dice, particularmente con los centros de datos, con brindar energía a los centros de datos para que esos centros de datos trabajen para las grandes empresas tecnológicas de Estados Unidos, ¿no? Eso es lo que quiere, ese es el caso de inversión que presenta Reidel, hacer centros de datos, mudarlos a la Patagonia, donde el clima es frío,
por lo tanto hay que gastar menos en refrigerar esos centros de datos, y en donde hay mucha energía porque se pueden construir centrales nucleares, pero también porque tenemos mucho petróleo y gas para alimentar energéticamente de forma barata esas centrales de datos. Ahora, eso para mí es una utopía, ¿no? ¿Por qué es una utopía? Porque creo que esta gente tiene un problema muy grande, que es que primero ellos creen que son los más grandes del mundo y que le pueden decir a todo el mundo lo que tiene que hacer, sobre todo a nosotros, pero al mismo tiempo, al haber sido siempre, al haber estado estimulado de esta forma, de que ellos son los más grandes del mundo y que nos van a decir a nosotros lo que hay que hacer, no ven realmente lo que está pasando. Lo que está pasando a nivel internacional es lo contrario. Ningún país va a localizar sus plantas de datos, en este caso, sus granjas de datos, en un tercer país, por más que sea Argentina, por más que Milei esté dispuesto a entregar a la hermana a Estados Unidos con tal de que Trump le dé la mano en una foto. Eso no va a pasar porque el mundo al que estamos entrando es el contrario. Trump no quiere hacer eso. Trump quiere hacer lo contrario. Trump le está diciendo a las empresas yanquis: vuelvan a traer las granjas de datos, las fábricas, las manufacturas, la tecnología de vuelta a Estados Unidos porque quiero que esté bajo mis fronteras. Incluso se lo dije a México y Canadá, que son sus principales aliados. Está pasando lo contrario. No estamos en un offshoring. No está yendo el capital al resto del mundo a instalar fábricas o, en este caso, granjas de datos. Al contrario, Trump está motivando lo contrario. Que vuelvan a Estados Unidos. Y además, vamos a un mundo mucho más conflictivo. Estados Unidos prefiere tener sus granjas de datos, que son muy importantes, porque imagínense, si una potencia extranjera agarra y bombardea una granja de datos, puede hacer que, bueno, se pierdan muchos datos, se pierda conectividad, pierda mucha información importante, el Pentágono o grandes empresas tecnológicas de Estados Unidos, lo cual es muy peligroso. Entonces, imagínense si Estados Unidos va a preferir tener sus granjas de datos en Texas o en la Patagonia. Por más que en la Patagonia sea más barato, y probablemente las prefiera tener en Texas. Y por más que la Patagonia, como dice Reidel, es cierto, que por más que Argentina sea un país difícilmente invadible, que está en un lugar difícil del mundo para invadir, que esté fuera de los conflictos, que tenga energía barata, etc. Ahora, Reidel hace alarde de ser superior a los marronazos que vienen a Argentina, como yo, como ustedes, pero es profundamente ignorante en las cuestiones básicas que están ocurriendo en el mundo y que están a simple vista, que Trump los dice cada vez que agarra un micrófono. Ahora, en general, el esquema que defiende Reidel, más allá de las granjas de datos, es un país en el cual Argentina se dedica a exportar sus recursos naturales para que salgan ganando un 5% de la población argentina, los que ganan siempre, ¿no? Los dueños de los recursos, los verdaderos dueños de los recursos, ¿no? Porque los recursos tendrían que ser de todos los argentinos. El discurso de Reidel apunta en que no, hay que sacarle los recursos a los argentinos para que los podamos explotar nosotros y vendérselos a los yanquis o al que sea. En general, estos recursos son el agro, o sea, la ganadería, la agricultura, pero también el petróleo, el gas, la energía en general, y la minería. Abrir proyectos mineros nuevos, no sé, tanto de oro, de plata, como de cobre, y otros minerales críticos, tierras raras, que también hacen a la cuestión de defensa nacional y recursos estratégicos para la defensa nacional, que son los únicos sectores que están creciendo en el gobierno de Milei. O sea, el plan del gobierno es explícito en ese sentido: saquear los recursos para venderlos al mercado internacional, incluso en su forma más básica, sin agregar valor en el medio, o sea, sin industrializarlo. Por ejemplo, hoy nosotros tenemos exportaciones de mineras, pero por ejemplo, el litio lo vendemos como carbonato de litio, o sea, en su estado como una sal. Así como se extrae, se manda al exterior. No hay ningún tipo de proceso industrial en el medio, por lo tanto todo el valor se genera afuera, y acá lo único que se genera es una extracción y terminamos teniendo más problemas que beneficios con esta estructura económica que es de inserción al mundo solo como proveedor de recursos naturales, pero no a costa de lo que podría llegar a ser el desarrollo de una industria nacional o de generación de valor agregado en Argentina. De hecho, es lo que está pasando. Se cae la inversión en infraestructura, cae la industria, cae el comercio, caen todos los sectores que, incluso ahora que está creciendo
la economía estadísticamente, sigue cayendo el comercio interno, sigue cayendo la industria, sigue cayendo la construcción, pero aumentan estos sectores que están destinados a insertarnos al mundo de esta forma. Y frente a este escenario internacional que les comentaba con este nuevo mundo de Trump, en donde la globalización está muerta, aunque Reidel no lo quiere aceptar, que vamos a un mundo más conflictivo, Argentina, con esta visión del país y del mundo que tienen estos cipayos, como Reidel, como Milei, como Caputo, pero también el macrismo, los gorilas, Sturzenegger, corremos el riesgo de, con esta situación en donde el gobierno está dispuesto a entregarle todo a Estados Unidos y al mismo tiempo el gobierno está en una necesidad, un rescate del Fondo Monetario Internacional, corremos el riesgo de ser el próximo Ucrania, sin guerra, ¿no? Pero en algo parecido, que es un ajuste terrible, en donde no sabemos cuál es la letra chica del rescate que va a hacer Trump y el FMI Argentina, con esos miles de millones de dólares que van a ingresar para rescatar el plan de Caputo y de Milei, pero no sabemos qué le va a pedir a cambio. Bueno, evidentemente le puede pedir a cambio los recursos naturales de Argentina, los recursos estratégicos, que para el Pentágono son estratégicos, como el cobre, como el oro, como la plata, como los alimentos, como la energía, como el petróleo. Entonces ¿por qué la nueva Ucrania? Porque Trump, a cambio del rescate que le hizo Ucrania, con el FMI en el medio también, le pide a Zelensky, el presidente de Estados Unidos, el presidente de Ucrania, firmar un acuerdo en el cual le va a repagar toda la guita que le giró Estados Unidos a Ucrania, le va a pagar con sus minerales, con las tierras raras, con los minerales críticos que tiene Ucrania. Ahora el problema es que es un rescate de corto plazo para tratar de sostener este esquema que ya está terminado, a cambio de entregar nuestro mediano y largo plazo, nuestra identidad nacional, nuestros recursos naturales, nuestra oportunidad real que tenemos, que es de poder explotar esos recursos naturales, no para regalárselos a los traders internacionales, sino para desarrollar nuestra industria nacional. En lugar de exportar el carbonato de litio, transformar el litio y agregarle valor en Argentina. En lugar de exportar el cobre, agregarle valor al cobre en Argentina. En lugar de vender el petróleo en el mercado interno a un precio más alto que el precio internacional, bajar el costo de los combustibles para bajar el costo de toda la industria y de toda la logística a nivel nacional. Bajar el costo de la energía, con inversiones en energía, para que baje el costo de toda la industria argentina y que de esa forma la industria argentina vuelva a ser competitiva. Que ese puede ser un gran plan posible de desarrollo para los próximos años para Argentina, pero no es el que está viendo este gobierno, sino el contrario. El gobierno lo que quiere hacer es entregar todos estos recursos al capital internacional. Por eso es necesario para ellos que en Argentina dejen de existir los argentinos, porque son muy negros. Y por eso, y no es solo este tipo el que lo dice, sino que lo dice el Toto Caputo, el ministro de Economía. Como Argentina siempre estaba débil económicamente, cualquiera de estas cosas, de estas marchas, de estos intentos de desestabilización, impactaban en la economía inmediatamente. Yo no le tengo miedo ahora porque hemos roto ese link al estar sólidos económicamente. Entonces empezamos a parecernos a un país normal. Por ejemplo, te puedo decir Perú. En Perú cambian de presidente, no te digo cada 5 minutos, pero cada año. No afecta la macro. O sea, hay ruidos políticos en muchos otros países. Nosotros empezamos a parecernos a eso. Hacen intentos de desestabilización y vos fíjate que no tienen un correlato ahora como sí tenía en el pasado. Y la gente empieza a identificarlos cada vez más. Yo creo que les juegan contra, porque la gente se da cuenta. Es lo mismo que dice Reidel, pero de otra forma. Caputo lo hace de forma más explícita porque es más burro. Es todavía más burro que Reidel. Entonces el tipo lo dice públicamente como si fuera algo normal, ¿no? Ser un país como Perú, en el cual la política está en cualquiera, cambian los presidentes todos los años, siempre hay golpes de Estado, algunos más blandos, otros más duros, la gente no se puede quejar porque la cagan a tiros, hay más de un 70% de informalidad laboral, o sea, todo el mundo sobrevive, nadie... La discusión no es entre vivir mejor o peor, sino es sobrevivir. Y ese es el plan de Caputo, de Reidel y de Milei. Ser un país en donde se elimine a los argentinos
que tratan de defender sus derechos, que tratan de vivir mejor, que tratan de tener un país desarrollado y que se defiendan los intereses nacionales, que se defiendan los intereses de los recursos naturales y que no sean entregados al saqueo. Eso es lo que quieren eliminar. Por eso su objetivo es ser Perú.